Vamos a hablar sobre consideraciones de oclusión en operatoria dental, que, bueno, como todos los demás puntos, es un tema muy importante dentro del protocolo de restaurativo en nuestra disciplina, es decir, en operatoria dental, ¿no? Eh, Todos, la verdad, quisiéramos trabajar en una boca como la que se ve aquí, ¿no ve? Sería una maravilla poder trabajar en un espacio más amplio, más cómodo, con mayor visibilidad, etcétera. Pero la verdad es que en la realidad no es así. Nunca podemos trabajar eh, en una, en esa amplitud de boca que se ve medio, digamos, graciosamente en la imagen, ¿no? Nosotros trabajamos en una cavidad bastante reducida, con muchos elementos que hacen riesgoso nuestro trabajo. Estamos hablando de la lengua, de tejidos lábiles, las encías, las mucosas, etcétera, etcétera, que hacen peligroso nuestro trabajo. Y además trabajamos con instrumental, que es un instrumental, decimos siempre, punzocortante, ¿no es cierto?, que tiene la posibilidad de provocar agresiones, muchas veces podrían ser hasta graves en la boca. Y tenemos que tener cuidado de absolutamente muchas cosas dentro de nuestro protocolo de trabajo, ¿no? Uno de esos cuidados fundamentales al terminar el proceso de la restauración es hacer que nuestra restauración no altere para nada la oclusión normal del paciente. Y lamentablemente, nosotros en operatoria dental, y no solamente en operatoria dental, en todas las disciplinas de odontología, llámense prótesis removible, fija, etcétera, muchas veces alteramos la oclusión normal del paciente y somos los responsables de eh, provocar o ocasionar a los pacientes alteraciones, como dice aquí, o disfunciones temporomandibulares. ¿No ve? Cuando en operatoria, cuando nosotros, por ejemplo, no hacemos un análisis de la oclusión antes de realizar la restauración. Y eso es bien importante. Dentro del protocolo de las restauraciones en operatoria hay una parte inicial que se llama maniobras previas, si ustedes recuerdan, y las maniobras previas tienen 9 submaniobras, ¿no? Y una de esas es el análisis funcional de la oclusión antes de hacer la preparación cavitaria y nada, en el proceso del diagnóstico. Y ahí nosotros podemos evaluar cómo está la oclusión del paciente. Si es una oclusión normal, si es una oclusión alterada, etcétera. Y con nuestro trabajo, lo mínimo que podemos hacer es no hacer más grave la situación oclusal del paciente, ¿no es cierto? Lo que deberíamos hacer más bien es tender a corregir, a solucionar esa maloclusión, ¿no? Eh, Lamentablemente les digo que a veces no se hace ese análisis adecuadamente y el paciente, si no tenía de repente ningún problema oclusal, ningún tipo de alteración o disfunción temporomandibular, después de restauraciones en operatoria acaban con ese problema, ¿no? Porque las restauraciones están sobrecontorneadas, producen trauma de oclusión porque están muy altas, etcétera, etcétera. Y eso no este tipo de problemas o alteraciones o disfunciones temporomandibulares no se manifiestan inmediatamente. Se manifiestan de repente a mediano y largo plazo. El problema es que solucionarlo suele ser también bastante difícil, ¿no? Para eso es importante que nosotros tengamos que entender algunos puntos de la morfología oclusal y de la relación oclusal o relación interoclusal, podríamos decir, de piezas dentarias y sus antagonistas. Sabemos bien que cada grupo de dientes tiene una forma, ¿no es cierto?, anatómica característica. Y esta forma no es una forma al azar, ¿no es cierto? Sabemos bien eso, que cada grupo de dientes, cada forma de dientes tiene una función específica. Es decir, la forma del diente hace a la función del grupo o del diente, ¿no? Y esto es bien importante. Cuando nosotros hacemos restauraciones en operatoria dental, tenemos que tender a devolverle la forma correcta a cada diente, ¿no? ¿Y cómo podemos devolver una forma correcta a cada diente, una anatomía correcta a cada diente? Solamente si nosotros conocemos la anatomía de los dientes. Y eso es parte del estudio de ustedes
si no me equivoco, en segundo año o en tercer año, no sé bien, pero es importante que cada estudiante domine. Recuerden que esta va a ser la forma en la que vamos a desarrollarnos en la vida, ¿no es cierto?, en nuestro trabajo. Entonces, es algo que tenemos que dominar. Cuando nosotros vamos a restaurar de repente un primer molar inferior, sabemos cuál es la anatomía debemos saber cuál es la anatomía de un primer molar inferior, cuántas cúspides debe tener vestibular, cuántas cúspides en lingual, dónde están las fosas funcionales, dónde está la fosa suplementaria, el surco de desarrollo o de los surcos de trabajo, el surco de balanza u orbitación, etcétera. Solo si conocemos eso, nosotros vamos a poder decir que estamos haciendo un trabajo desde el punto de vista funcional adecuado. La forma en la que se desempeñan los dientes en el proceso de la masticación es más o menos esta, ¿no es cierto? Tenemos el alimento y el ciclo de masticación, digamos, es más o menos este proceso, ¿no es? Que es en realidad un proceso de mixto, de trituración, podríamos decir, de corte, ¿no? La anatomía de nuestros dientes están hechos para realizar este proceso, este ciclo masticatorio, ¿no es cierto?, de cortar y triturar. Tenemos grupos de dientes que están especializados en diferentes áreas, en cortar, en triturar, etc. Muchas veces, y esto no es broma ni nada, hacemos las restauraciones a los pacientes sin pensar en la anatomía, precisamente, ¿no? Hacemos como unas tablas, unas mesas todas planas, agarramos el papel de articular, empezamos a desgastar todo lo que hemos hecho, eliminamos todos los contactos interoclusales y nuestros dientes quedan así. Entonces, si ponemos el alimento, lo que va a suceder es esto solamente, ¿no es cierto? Va a ser que el paciente prácticamente solo, así como los rumiantes, solamente pueda aplastar los, los alimentos, ¿no? Y esto sucede, por ejemplo, si ustedes ya van a ver en la clínica, con aquellos pacientes que tienen prótesis totales, tanto superior e inferior, durante mucho tiempo, y no las cambian, y las prótesis totales están hechas casi siempre de dientes de acrílico, y el acrílico con la fricción se va desgastando, y los dientes se vuelven así de planos, exactamente así de planos. Entonces la eficiencia masticatoria de esa persona va a disminuir, va a tender a ya no poder comer, a no poder comer carne, por ejemplo, está buscando comer cosas suavitas, etcétera, etcétera, o trituradas previamente, ¿no es cierto? Y ese es un deterioro, obviamente, de la calidad de vida de las personas, ¿no? Por eso la anatomía, la forma de los dientes es fundamental para conservar esa eficiencia masticatoria, esa calidad de vida, podríamos decir. Dentro de lo que tenemos que nosotros observar para este efecto es siempre la morfología oclusal, especialmente en el caso de las piezas posteriores. Y para eso vamos a recordar, porque ustedes ya conocen este tema en realidad, vamos a recordar que las piezas posteriores tienen elevaciones y depresiones, ¿no es cierto? Las elevaciones están representadas fundamentalmente por las cúspides, ¿no? Por los rebordes marginales, y las depresiones están representadas por las fosas y los surcos, ¿no? Eso es bien importante, por favor, que ustedes siempre lo tomen en cuenta, lo tengan en cuenta en la clínica, en el momento de sus trabajos, etc. Entonces, las elevaciones están representadas, habíamos dicho, por las cúspides y los rebordes marginales. Dentro del caso específico de las cúspides, sabemos que existen dos tipos de cúspides, ¿no es cierto? Las cúspides estampadoras de soporte o de apoyo, o funcionales también se llaman, y las cúspides de corte, ¿no? Las cúspides de soporte o estampadoras o de apoyo, sabemos bien que son siempre las más macizas, ¿no ve? En el caso de las piezas pósteros superiores, serán siempre las palatinas. Y en el caso de las póstero inferiores, serán siempre las vestibulares. Y la otra, la contraria, siempre será la de corte, es decir,
En el caso de los pósteros superiores será la vestibular y en el caso de los pósteros inferiores será la lingual, al revés. Todo lo que arriba está en una posición, abajo está siempre en la posición contraria, ¿no? Eh, es bueno siempre recordar qué caracteriza a cada una de estas cúspides, ¿no es cierto? Las cúspides estampadoras de soporte de apoyo funcionales realmente son muy importantes porque son aquellas que limitan los movimientos mandibulares, especialmente movimientos de lateralidad. Son también las cúspides que van a determinar, por ejemplo, la dimensión vertical. Son las cúspides, decimos, con mayor volumen, más macizas. Abarcan aproximadamente el 60% del volumen total cuspideo. Y las de corte abarcarán el 40%, perdón, es decir, son siempre más pequeñas, ¿no? Y esto es bien importante porque cuando nosotros estamos haciendo, por decirles, la reconstrucción con una restauración indirecta, es decir, una incrustación de piezas posteriores, tenemos que tomar en cuenta el volumen cuspidio, ¿no? Eh, Muchas veces, por ejemplo, para darles un dato clínico, en la clínica de operatoria, cuando están haciendo reconstrucción de alguna cúspide, de repente empiezan, en el caso de las pósteros superiores, empiezan reconstruyendo la cúspide vestibular. Y uno cuando empieza por una parte siempre le da más volumen a esa primera parte. Y resulta que la cúspide vestibular les ha salido bien maciza y la cúspide palatina, que es la de soporte de apoyo, les ha salido pequeñita. Como un dato solamente, ¿no? Como una especie de tip, digamos. Cuando hagan eso, siempre empiecen por la cúspide estampadora de soporte de apoyo. Es decir, en el caso de las pósteros superiores, comiencen por la más maciza, es decir, por la palatina, que es la cúspide de soporte de apoyo. Y déjenla de corte al final, porque siempre tendemos, vuelvo a recalcar, a ponerle mayor material al inicio del trabajo, ¿no? Las otras elevaciones están representadas por los rebordes marginales y sabemos que tenemos dos rebordes marginales en las piezas dentarias, en todas, ¿no es cierto? Y obviamente en las posteriores también. Tenemos dos rebordes marginales, el reborde marginal mesial y el reborde marginal distal. Estos rebordes marginales tienen una función realmente muy valiosa desde el punto de vista estructural de la corona de los dientes y desde el punto de vista funcional también. Desde el punto de vista estructural son aquellos elementos que soportan la estructura del diente y que hacen que este diente pueda resistir adecuadamente las fuerzas masticatorias. Algo que ustedes van a ver en la clínica es en aquellos pacientes que han tenido o tienen restauraciones bastante extensas, especialmente en el caso de premolares, para darles un ejemplo, es decir, una restauración que abarca mesial, oclusal y distal, muchas veces tiende a fracturarse una de las paredes con el tiempo, ya sea la pared vestibular o la pared palatina. ¿Por qué? Porque no tienen el reborde marginal y el reborde marginal se podría comparar en una construcción, digamos, de las normales en las casas a la viga, ¿no es cierto? Esta es la pared y estas son las vigas. Es decir, las paredes no podrían mantenerse firmes, verticales, si no tuvieran vigas que las unieran, ¿no es cierto? Que las mantuvieran estables. Y los rebordes marginales desde el punto de vista estructural en las coronas tienen esa función. Además, aquí es donde, en esta parte, es donde el diente soporta mayor fuerza de masticación. El primer golpe generalmente está dado siempre a la altura del reborde marginal. El reborde marginal también sirve de límite, de freno, podríamos decir, a los movimientos protrusivos mandibulares, ¿no? También tenemos los rebordes triangulares. Los rebordes triangulares son aquellos que representan la vertiente, podríamos decir, oclusal de las cúspides. Recuerden que esta es la cúspide vestibular y esta es la cúspide palatina. En este caso, la vertiente de esta cúspide, la vertiente oclusal de esta cúspide se llama reborde triangular. La vertiente oclusal de esta cúspide palatina, esta se llama reborde triangular, ¿no? Y en estos rebordes triangulares es donde también se puede encontrar
los puntos de contacto interoclusales que pueden ser topes o estabilizadores, ¿no? Eso es importante. Ahora, ¿cómo se llaman las vertientes de caras libres de las cúspides? Esas se llaman, esos se llaman rebordes centrales. Esta parte de aquí es esto, ¿no? La vertiente de cara libre de la cúspide se llama reborde central. Lo mismo aquí, ¿no es cierto? La vertiente de la cara libre de la cúspide palatina de este premolar se llama reborde central también. Y esto para el efecto de relaciones interoclusales, ajuste oclusal en operatoria y en cualquier disciplina de la odontología, conocer los nombres, estos reparos es fundamental porque nos va a ayudar a determinar dónde se ubican esos puntos de contactos interoclusales que les mencionaba hace un instante. Es decir, los topes operadores o los estabilizadores, ¿no? Aquí en esta imagen podemos ver las cúspides de soporte, de apoyo y las de corte. ¿No es cierto? Hemos dicho que en el caso de las superiores son las de soporte o de apoyo, o funcionales son las palatinas, y en el caso de los inferiores son las vestibulares. Las de corte en los superiores son las vestibulares y en las inferiores son las linguales, ¿no? Eso es un recordatorio solamente. Ahora, en el caso de las depresiones hemos dicho que están representadas por las fosas. Y tenemos dos tipos de fosas en las caras oclusales de las piezas posteriores, las fosas funcionales y las fosas suplementarias, podríamos decir. Las fosas funcionales son aquellas que van a recibir la cúspide de la pieza antagonista en el ciclo masticatorio. Entonces, la fosa funcional, en el caso de este premolar superior, está siempre amesial, y la fosa distal de este premolar será una fosa suplementaria. ¿Por qué? Porque en el caso de este premolar superior, esta fosa es la que va a recibir a la cúspide de la pieza antagonista. Por lo tanto, por eso se llama fosa funcional. En cambio, esta no va a recibir ninguna cúspide, ¿cierto? Esta va a quedar libre. Por eso se llama fosa suplementaria. En el caso de las piezas póstero-superiores, las fosas funcionales están siempre hacia mesial. Los premolares tienen solamente una fosa funcional, que está mesial, y los molares superiores. El primer molar tiene 3 fosas funcionales y el segundo molar tiene 2 fosas funcionales, ¿sí? Obviamente las que restan, las que queden libres, se denominarán como fosas suplementarias. En el caso de las piezas póstero inferiores será lo contrario, ¿no es cierto? La fosa funcional estará siempre hacia distal y la fosa suplementaria estará seguramente más bien hacia mesial en el caso de los premolares. Los surcos. Tenemos 3 tipos de surcos. El primero es el surco principal o de desarrollo, que es este surco. Es surco longitudinal que va de mesial hacia distal, ¿sí? Que sirve fundamentalmente de guía en los movimientos protrusivos. Este es un surco muy importante para el ciclo masticatorio, para los desplazamientos mandibulares, ¿sí? Porque sirve de guía en esos movimientos, habíamos dicho, protrusivos, ¿sí? Este surco principal o de desarrollo une todas las fosas. En el caso de un molar, supongamos si fuese un molar, hubiese aquí otra fosa, entonces el surco va a unir todas las fosas. No es un surco así totalmente recto, ¿no es cierto? Sabemos que eso no hay en los dientes, pero en realidad su tendencia siempre es a tener una sola dirección. Luego están los surcos accesorios, y esos se dividen en 2. El surco de trabajo, que, por si acaso, el surco principal, tanto en superiores como en inferiores, es siempre el mismo, siempre es lo mismo. En el caso de los accesorios, el de trabajo, en el caso de los superiores, siempre nace en la fosa funcional, es decir, hacia mesial, y de la fosa funcional perpendicular al surco principal o de desarrollo, perpendicular al surco principal o de desarrollo, se dirige hacia vestibular. Ese es el surco de trabajo. Y luego está el surco de balanza u orbitación. Este surco nace también de la fosa funcional, pero perpendicular al surco principal o de desarrollo se dirige hacia palatino y ligeramente hacia mesial, ¿sí?
Ese es el surco de balanza o de orbitación. Ahora, es importante mencionar que el ciclo masticatorio comienza siempre por el surco de trabajo, va un ciclo y vuelve otra vez al punto de máxima intercuspidación a través del surco de balanza o de orbitación. Eso con seguridad ustedes ya han llevado en la clase de oclusión, ¿no? Y esto solamente es, como les decía, un recordatorio. En el caso de, por ejemplo, este es un molar superior, tiene 3 fosas, ¿no es cierto? De las 3 fosas, solo el primer molar superior tiene 3 fosas funcionales, les había dicho. Es el único diente donde todas sus fosas son funcionales. En el caso de los superiores, de los segundos molares superiores, tienen solamente 2 fosas funcionales que si este fuera un segundo molar superior, solamente sería la fosa mesial y la fosa medial, si fuese un segundo molar superior. La fosa distal siempre es una fosa suplementaria. Vuelvo a recalcar que la única pieza posterior que tiene 3 fosas funcionales es el primer molar superior. El volumen cuspidio es importante tomarlo en cuenta, les había dicho, ¿no es cierto?, para la reconstrucción anatómica de las piezas. Recordar siempre que las fosas, que las cúspides de soporte o de apoyo funcionales ocupan el 60% del volumen total de la corona y las de corte el 40%. Aquí es al revés. Esta será 60% y esta será 40%. Los volúmenes pueden variar. El único diente, la única pieza de toda la boca donde el volumen cuspidio está invertido es el primer premolar superior, donde el volumen está invertido, les había dicho. La de corte tiene 60% y la de soporte tiene 40%. Al revés, ¿no es cierto? Al revés de las otras piezas posteriores. Otra cosa que debemos tomar en cuenta siempre para determinar la ubicación de los puntos de contacto interoclusales en el momento de realizar ajuste oclusal es la ubicación de dónde están esos puntos. Y para tener una relación adecuada de saber dónde están ubicados esos puntos y por lo tanto qué tipo de puntos de contacto interoclusales son dividir la anatomía por facetas. Todas las cúspides, todas las elevaciones de las piezas posteriores tienen un lomo de cresta o arista también le llaman, no sé con qué nombre ustedes han visto esto. Y es la parte, digamos, más, este es el vértice de la cúspide y esta es la parte más elevada, podríamos decir, de la vertiente oclusal de la cúspide vestibular. A esto le llamamos lomo de cresta o arista. ¿Qué importancia tiene este lomo de cresta o arista? Que a partir de esta elevación, de esta parte más elevada de la cúspide, en este caso esta vertiente, se va a dividir en 2 inclinaciones o en 2 facetas. Una inclinación hacia distal o faceta distal y una inclinación hacia mesial o faceta mesial. Y si se fijan, todas las elevaciones tienen un lomo de cresta. Aquí está el lomo de cresta de la palatina, aquí está el lomo de cresta del reborde marginal, el lomo de cresta del reborde marginal. Y a partir de ese lomo de cresta es que entonces se pueden determinar la ubicación de estas facetas o inclinaciones, ¿no es cierto? La faceta de inclinación mesial de esta cúspide y la faceta o inclinación distal de esta cúspide. Y eso podemos hacer con absolutamente todas las elevaciones, les había dicho, ¿sí? A partir de el lomo de cresta o arista de cada elevación, fíjense que aquí nos puede indicar solamente la imagen, nos indica dónde está el lomo de cresta. Aquí está la parte más elevada, porque nos está determinando de repente áreas de sombra y áreas de luz, y eso nos indica a saber dónde está. A partir del lomo de cresta o arista, vamos a ubicar las facetas o inclinaciones, mesial en este caso y distal en este caso. Aquí está indicando cuál es mesial y cuál es distal. Lomo de cresta de esta otra cúspide, faceta mesial, faceta distal, ¿sí? Lo mismo, y así podemos hacer absolutamente con todas las elevaciones. Ahora, esta es la parte de repente importante del ajuste oclusal. Ubicar los puntos de contactos interoclusales y saber cuáles están correctos y cuáles
no están correctos y hay que eliminarlos. Cuando colocamos el papel de articular entre los dientes que hemos restaurado para ver si la oclusión está correcta o no, no buscamos dónde pigmente el papel en la restauración y lo borramos todo y empezamos a meterle fresa a todo, de tal forma que al final la restauración que hemos hecho no contacta para nada con la pieza antagonista, por lo tanto, desde el punto de vista funcional, no es una buena restauración, ¿no? Lo único que hemos hecho es rellenar una cavidad, como dicen algunos, tapar un hueco nada más, y no se trata de eso, ¿no es cierto? Esa no es nuestra función. Para eso entonces tenemos que ver lo que es el componente anterior de fuerzas, y el componente anterior de fuerzas es esa tendencia de la mandíbula hacia migrar hacia adelante el momento del cierre, ¿sí? Eso es relativamente normal en todos. Cuando le decimos a un paciente cierre la boca, siempre el paciente al cerrar la boca de manera dirigida tiende a llevar la mandíbula hacia adelante, más adelante de lo que normalmente la colocaría. Entonces, los mismos dientes, de forma natural, tienen unos reparos anatómicos que sirven de freno a esa migración de la mandíbula hacia adelante, ¿sí? Y esos reparos se llaman paradores de cierre y estabilizadores de cierre, ¿sí? Son los puntos de contacto interoclusales. Vamos a ver en un ratito cuáles son, pero vamos a determinar inicialmente sus características. ¿Cuáles son las funciones de los paradores de cierre? Los paradores de cierre son estos puntos que están marcados con rojo aquí, esto. Ahora, fíjese un ratito. Esta es una copia de una pieza que hemos visto, ¿no es cierto? De un molar que hemos visto. Esta parte que será, esta será el lomo de cresta, el lomo de cresta, el lomo de cresta o arista, que es la parte más elevada de la vertiente de la cúspide. Sabemos bien que a partir de esta elevación, esto se divide en dos facetas, una faceta mesial o inclinación mesial y una faceta o inclinación distal, así en todito. Fíjense que los puntos rojos toditos están en facetas o inclinaciones distales, toditos están en distales. Este también, este es el reborde marginal, la arista o lomo de cresta, faceta distal, faceta o inclinación mesial. Fíjense que los rojos toditos están en una faceta o inclinación distal. Entonces ya sabemos dónde ubicarlos a los paradores de cierre. ¿Cuáles son sus funciones? Detienen el cierre de la mandíbula, es decir, son un freno al momento del contacto interoclusal a que la mandíbula se desplace, hacia adelante. Neutralizan las fuerzas de los equilibradores, es decir, estos puntos de contacto tienen exactamente la misma fuerza que estos otros verdes, que son los estabilizadores. Al tener la misma fuerza, pero estar en direcciones contrarias, lo que hacen es se anulan, ¿sí? Por eso se dice que neutralizan las fuerzas de los equilibradores o estabilizadores, que son estos verdes. ¿Dónde se localizan? Ya han visto ustedes, ahorita les he explicado. En el caso de los pósteros superiores, porque estas son piezas superiores, pósteros superiores, se ubican entonces en las facetas o inclinaciones distales, ¿sí? Si fueran inferiores estas piezas, ¿dónde se ubicarían estos rojos? En el lado contrario, es decir, en las facetas o inclinaciones mesiales de los póstero inferiores, ¿sí? Sí, en los bordes marginales siempre se los va a encontrar también, y está en la faceta de inclinación distal también, distal, porque fíjense que este verde, aquí en este reborde marginal, el verde está en la otra faceta o inclinación, en la inclinación o faceta mesial de ese reborde marginal. Y dice que están más cerca al borde de las elevaciones, es decir, estos puntos de contacto que se llaman paradores de cierre, los rojos, están siempre más cerca a la elevación, podríamos decir a la arista o lomo de cresta. En cambio, los estabilizadores estarán más abajo, siempre más cerca a la fosa, más bien. Los equilibradores o estabilizadores también se llaman, que son en este caso los verdes, ¿no es cierto?, que están en la otra inclinación o faceta. Equilibran las fuerzas, dice, que hacen lo mismo, es decir, neutralizan la fuerza de los topes o paradores de cierre, ¿no ve?
Otra función, dan estabilidad en el sentido vestíbulo lingual, ¿sí? Recuerden que estas dan estabilidad en este sentido. Estas, los topes operadores, dan estabilidad en este sentido. Los verdes dan estabilidad en este sentido a la relación interoclusal. Por eso dice vestíbulo lingual. ¿Dónde se localizan? Ya sabemos, en los superiores se localizarán en las facetas o inclinaciones mesiales y en los inferiores se localizarán en las facetas o inclinaciones distales. Están, dice, en los rebordes triangulares también, aquí se puede ver, pero en las facetas mesiales, ¿no es cierto? Y están en el declive, es decir, están más cerca a la fosa que a la elevación. Una relación interoclusal correcta, normal, ideal, digamos, si nosotros ponemos el papel de articular aquí entre estas piezas y hacemos que el paciente abra y cierra la boca, obviamente sin desplazar su mandíbula a ningún lado, nos debería dar esta relación interoclusal. 15 puntos de contacto en los molares y aproximadamente 5 puntos de contacto en los premolares. Así debería marcar idealmente una relación interoclusal. Y nosotros tenemos que saber dónde debe marcar, dónde va a marcar el papel, dónde está correcta la marca y dónde estaría incorrecta. Si, por ejemplo, aquí me aparecen marcas, es incorrecto, porque aquí no debería haber contacto interoclusal, ¿sí? Debería haber aquí, pero no debería haber aquí. Entonces, nosotros tenemos que hacer un análisis funcional de la oclusión, el momento de hacer el ajuste oclusal después de haber terminado nuestra restauración operatoria para saber qué puntos mantenemos, qué puntos de contacto vamos a mantener y qué puntos de contacto vamos a eliminar. Una de las características importantes de estos puntos de contacto es que deben cumplir con 3 condiciones. Estos puntos de contacto deben cumplir con 3 condiciones. ¿Cuáles son? Primero, deben ser puntos de contacto y no superficies de contacto. Cuando colocamos el papel de articular aquí en medio y hacemos que el paciente abra y cierre, la relación de contacto entre las piezas y sus antagonistas solamente deben marcar puntos de contacto. Si lo que marca son superficies de contacto, quiere decir que la relación de contacto es traumática, está mal. Hay que reducir ese espacio de contacto. La otra, los puntos de contacto nunca deben estar en el vértice de las cúspides. Los puntos de contacto que marque el papel de articular nunca debe estar en el vértice de las cúspides, en estas puntas, porque es una relación demasiado traumática. Siempre deben estarlo, como hemos dicho, en las facetas o inclinaciones, distal o mesial, en la mesial o en la distal, nunca en el vértice de las cúspides. Es realmente muy traumático. Esos puntos de contacto pueden incluso hasta fracturar fracturar los dientes y obviamente pueden fracturar también las restauraciones. Y la otra condición es que todos los puntos de contacto deben hacer contacto al mismo tiempo, simultáneamente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pongo el papel de articular aquí, debe marcar puntos de contacto en todos los dientes, al mismo tiempo, en toditos donde he puesto el papel de articular. Si yo pongo el papel de articular aquí y solamente, digamos que he trabajado en este diente, supongamos que trabaja en este, pongo el papel de articular y solamente me marca aquí, en estos, y aquí me marca muy leve y aquí nada, quiere decir que esta restauración está muy alta, que ya no permite una relación interoclusal correcta en los demás dientes. Entonces tendré que analizar qué puntos voy a desgastar hasta que mi papel de articular me marque puntos de contacto entre todos los dientes donde he puesto el papel de articular. Otra cosa que es importante mencionar antes de concluir es que cuando hacemos el análisis en el ajuste oclusal, el papel de articular debe marcarnos de preferencia siempre 3 puntos de contacto alrededor de una fosa funcional. Esto es mesial en este caso, esto es distal, son piezas posterosuperiores. La relación de contacto de esta pieza con su pieza antagonista, es decir, cuando la cúspide haga contacto con esta fosa funcional, idealmente debe marcarme 3 puntos de contacto. A eso se llama tripoidismo. Y esos 3 puntos de contacto, así como un trípode, ¿no es cierto? Por ejemplo, para una cámara fotográfica le da estabilidad. Uno puede poner una cámara fotográfica
cualquier elemento sobre 3 puntos de apoyo, es decir, sobre un trípode, y eso da estabilidad, es también que en la relación interoclusal da estabilidad, ¿sí? Y las cúspides son piramidales, por eso es que nos dan 3 puntos de apoyo. Idealmente nosotros debemos ver que la pieza antagonista marque 3 puntos de apoyo alrededor de cada fosa funcional. Eso es importante, ¿no? Ahora, tenemos que saber obviamente cuál es la fuerza funcional, porque si me marca 3 puntos aquí y 2 puntos aquí, no puedo pensar que está bien, está mal, porque debería marcarme solo aquí. Esta no es una fosa funcional, es una fosa suplementaria. En el caso de un molar superior, sí, ahí podría marcarme en todas porque las 3 son funcionales, ¿no? Por eso es importante tener que leer eso, ¿no? Fíjense que el molar inferior solo tiene 2 fosas funcionales, ¿no? La distal y la medial. La mesial es una fosa suplementaria, porque todo lo que arriba está en una posición, abajo está en la contraria, habíamos dicho. Fíjense esto otro. Miren, esta relación de contacto así tan íntima, ¿no es cierto? Cóncavo y convexo, podríamos decir, ¿no ve? Bien íntima. Esta relación de contacto es mala. Esta relación de contacto es traumática, no sirve esta. La relación de contacto tiene que ser de esta forma, así, fíjense, en los vértices de las cúspides no tiene que haber contacto, en el vértice de esta cúspide no hay contacto, aquí no hay contacto, aquí no hay contacto. Solamente se contactan las inclinaciones o facetas de las cúspides, la inclinación distal de esta cúspide, la inclinación mesial de esta cúspide, ¿no es cierto? Es decir, solamente esas son las relaciones de contacto. Estas relaciones de contacto donde los vértices de las cúspides, estos vértices de cúspides hacen contacto con sus antagonistas, son relaciones traumáticas, les había dicho. Cuando colocamos nosotros el papel de articular, si colocamos el papel que tiene en forma de herraje, debería marcarnos más o menos así. Es decir, el paciente cierra la boca, abre y cierra la boca, y en todos los dientes nos marca contacto. Quiere decir que hay una adecuada, entre comillas, relación de contacto, pero ahora hay que hacer el análisis de cada punto de contacto. Fíjense que aquí marca con mucha fuerza, 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 y aquí atrás no, aquí atrás nada, aquí atrás sí. Quiere decir que hay interferencias en la anatomía oclusal, en la relación interoclusal. Y hay que encontrar por qué. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque en todos los dientes debería marcar igual, salvo que de repente aquí estos dientes no tengan antagonistas, este no tenga antagonista. Entonces uno podría pensar que no tiene que marcar, pero fíjense que hay marcas, hay marquitas, solo que más leves. Entonces, por alguna razón, está marcando más fuerza aquí, está golpeando con más fuerza en estos puntos. Y lo que hay que hacer es tratar de estabilizar esto, ¿no es cierto? Hacer que en todos los dientes se produzcan fuerzas interoclusales relativamente similares, ¿no? Obviamente, siempre serán más fuertes aquí que en el segmento anterior. Aquí la relación de contacto no es tan fuerte. Pero fíjense, aquí hay una que está bien marcada, eso quiere decir que aquí hay un problema, ¿no? Debería marcar con la misma intensidad en el segmento anterior y lo mismo en el segmento posterior en ambas arcadas, ¿sí? Fíjense que esta, por ejemplo, es una superficie de contacto, una relación de contacto muy amplia. Este es un punto de contacto, ¿no ve? Este es un punto de contacto, este es un punto de contacto, pero este punto de contacto, por ejemplo, es muy, muy fuerte, por eso se ve tan pigmentado y además se nota que el centro del punto de contacto está sin pigmento, el pigmento está alrededor. Eso quiere decir que la relación de contacto interoclusal es tan fuerte que al momento de hacer contacto con su antagonista, el pigmento del papel se desplaza alrededor del punto de contacto. Entonces aquí habrá que bajar la fuerza de contacto con las piezas antagonistas, ¿no? Lo importante es también, vuelvo a recalcar, que si nosotros ponemos el papel de articular solamente en esta arcada, debe marcar puntos de contacto al mismo tiempo en todas. Si solamente supongamos que hemos hecho una restauración en esta pieza y solo nos marca aquí y en las demás no nos está marcando, quiere decir que la restauración que hemos hecho está muy elevada, ¿no? Hay que empezar a hacer un análisis de qué puntos vamos a desgastar hasta que empiece el papel a marcar puntos de contacto al mismo tiempo en todos los dientes, ¿sí?
Eso es bien importante y para eso, para determinar qué eliminamos, qué no eliminamos, tenemos nosotros que conocer qué puntos deberían marcarse en el momento de la resolución interoclusal, si son topes o paradores o si son estabilizadores, si están ubicados correctamente, si la intensidad del punto es la correcta, si son puntos de contacto y no superficies, etcétera. Todos esos datos que les he recordado ahora, ¿no es cierto? Este no es un tema nuevo, esto es un tema que viene de oclusión, que ustedes ya lo han visto, vuelvo a recalcar, pero yo le estoy dando en todo caso solamente un enfoque a la parte de ajuste oclusal en operatoria dental. Tenemos que tener siempre mucho cuidado, jóvenes, con esto, porque esto se llama una enfermedad silenciosa, ¿no ve? Eh, que el paciente, a veces cuando su dentista le hace un mal ajuste oclusal, el paciente le dice, me molesta un poco, no puedo más. No, le dice el dentista, no, no se preocupe, va a ver que se va a ir acostumbrando, es que está recién hecho más o menos, no es como un zapato nuevo, es que está nuevito y por eso le aprieta un poquito, no es así. El paciente, ¿qué va a hacer? Va a empezar a llevar su mandíbula hacia otro lado tratando de evitar esta interferencia, esta molestia y ese movimiento anormal de la mandíbula que va a buscar el paciente se puede convertir en un hábito y así suele suceder y ese mal hábito lleva a una disfunción temporomandibular que llega a situaciones bastante dramáticas, jóvenes, con el tiempo. Realmente dramáticas. Pacientes que solamente al estar hablando se les queda trabada la mandíbula, abierta la boca y una desesperación terrible. ¿No? No la pueden cerrar. Es decir, a esos grados llegan las disfunciones temporomandibulares y además al otro que conocemos, ¿no es cierto? Chasquidos, crujidos, disfunción, desviaciones del ATM, etcétera, etcétera, ¿no? Es bien importante que tomemos en cuenta entonces siempre todos estos puntos. Bien, jóvenes, con eso hemos terminado este tema.